Bueno, vamos a continuar con la serie Camino a la Madurez. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Vamos a continuar con la serie Camino a la Madurez, y el tema de hoy, vamos a continuar la clase del miércoles pasado. Miércoles pasado comenzamos una clase dentro de la serie, ¿verdad? Se llama La ayuda del Espíritu, y hoy, si usted toma notas, le puede poner segunda parte. Segunda parte de la ayuda del Espíritu, segunda parte. Quiero que comencemos a leer desde el verso 16, Gálatas 5. ¿Están todos allí? ¿Llegaron? ¿Amén? ¿Están aquí? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, ¿qué dice? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18 dice, pero si sois guiados, esa palabra es importante, guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por mucho tiempo hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de la guianza del Espíritu. El miércoles pasado pudimos tocar muchos puntos así, ¿verdad? De manera informal hablamos de muchas partes de cómo el Espíritu nos ayuda. Una de ellas que yo hice mucho hincapié fue acerca del sentir del Espíritu. En otras palabras, leímos el libro de Filipenses 2, donde dice que el Espíritu o Dios produce en nosotros, ¿qué produce? El querer como el hacer. Entonces, viendo esos textos nos damos cuenta que cuando una persona nace de nuevo en Cristo, ¿verdad? Tiene un nuevo sentir, un nuevo anhelo, el cual es agradar a Dios, vivir para Dios, ¿verdad? Muchas personas pueden decir, yo tengo deseo de ir al cielo, tengo deseo de vivir eternamente, ¿verdad? No quiero ir al infierno, pero si no tenemos deseo de santidad y justicia, podemos decir que no queremos ir al cielo, porque ese va a ser nuestro estilo de vida, la santidad y la justicia de Dios, o sea, el amor. Entonces, ahí nos damos cuenta que como cristianos ahora, tenemos ahora una encomienda diaria, el cual este tema muchas veces pasa a nuestra percepción, porque parece complejo cuando decimos, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Bueno, cuando se hablan de las cosas sobrenaturales o de las cosas espirituales, inmediatamente viene a nuestra mente, y no sé si la televisión, ¿verdad?, las películas han hecho un daño en esto, inmediatamente nuestras mentes viajan. Nos imaginamos un ángel, nos imaginamos una luz, nos imaginamos algo sobrenatural, pero de una manera fantasiosa. No sé si le pasa, pero naturalmente cuando hablamos de milagros, del poder de Dios, pensamos en cosas, ¿verdad?, estilo películas. Pero cuando hablamos del mover del Espíritu, se ha hecho una distorsión muy grande dentro de la iglesia acerca de qué es el Espíritu Santo, para qué sirve el Espíritu Santo, cuándo sabemos si el Espíritu Santo se está moviendo. Cuando alguien dice, así te dice el Señor, o el Espíritu me está inquietando, o el Espíritu me mostró, todo ese tipo de cosas, si ponemos la palabra de Dios a un lado, estaríamos sujetos al pensamiento de un hombre. Entonces parece ser como que cuando alguien dice, el Espíritu me mostró, como que nos asusta. Decimos, ay, ¿qué le mostró, verdad? O cuando dice, así te dice el Señor, inmediatamente nos sometemos a la persona. Y se ha utilizado mucho ese mecanismo o esa manera de intimidar a la iglesia, para que la gente tenga temor del pastor o del maestro y no de la palabra de Dios. Hay algo que debemos entender. Cuando decimos Dios me mostró, Dios me dijo, siento de parte de Dios, si esos sentimientos son contrarios a lo que dice la palabra,
son pensamientos y sentimientos e ideas de hombres. Siempre debemos de tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Miren, las direcciones específicas de Dios, por ejemplo, cuando usted le pregunta a Dios, ¿a dónde me voy a mudar? ¿Qué casa comprar? ¿A qué país ir? ¿Cuáles zapatos? ¿De qué color me compro? Son direcciones específicas que únicamente se reciben por medio de una relación personal con Dios. Yo no le podría decir qué Dios quiere hacer con usted. A menos que yo lo escuche decir algo que rompe la palabra de Dios, yo le digo, bueno, no creo que es por ahí porque la Biblia no avala eso. Es mi única aportación. Pero cuando se trata de decisiones, por ejemplo, existe el mandamiento general, que es no mates, no robes, los mandamientos de Dios. Pero existe el mandamiento específico, el cual Dios te va a decir a ti a qué te llamó, Dios te va a decir a ti qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, hay dos tipos de dirección aquí. Hay una que tiene que ver con nuestra relación con Dios, hay otra que es la simple obediencia de no robar, no matar, no mentir, o simplemente decir amor al prójimo en el amor de Dios, ¿verdad? Esa es muy fácil porque se entiende muy simple. Pero ¿qué sucede cuando te profetizan, por ejemplo? Quizás a ustedes le han dado profecías. Quizás algunas serán verdaderas, quizás otras no. Quizás algunas se han cumplido, quizás algunas no se van a cumplir. Entonces yo siempre he visto en esto en la iglesia donde viene entre comillas, un hombre o mujer de Dios, y naturalmente lo que le profetiza a la gente nunca tiene que ver con lo que los profetas profetizaban al pueblo de Dios. Yo siempre lo veo de esta manera. El orden bíblico era que el sacerdote era donde cada quien iba, ya sea a buscar dirección de la palabra, ya sea a confesar sus pecados, si podemos decir, a llevar el corderito para perdón de pecados. Y cuando venía un profeta, era porque ya el pueblo se había apartado de las leyes de Dios. Siempre venía con juicio. Si ustedes notan, no aparece un profeta en la Biblia, el cual le profetiza al pueblo, así te va a bendecir el Señor, directamente. Primero venía el orden de Dios, la santidad, y luego, lógicamente, la Biblia siempre promete la bendición como, vamos a decir, como fruto de nuestras buenas obras, por así decir, o frutos del Espíritu en este caso. Bueno, lo que estoy tratando es de tratar de poner a un lado algunas de las cosas que hemos aprendido acerca del Espíritu Santo. El miércoles pasado, por ejemplo, yo hablaba de que muchas personas, cuando vienen del mover de ese tipo de desorden y van a una iglesia que se encuentra, suponiendo el ejemplo de esta, que está tranquila, para ellos la iglesia es muerta. Cuando no hay una persona por allá voceando a gloria a Dios o aleluya o a su nombre gloria en medio de la predicación, como que parece que no tiene sazón el servicio para ellos. Pero la Biblia no enseña ningún tipo de cosa parecida a esa. O personas corriendo. Yo fui a un servicio una vez, a una conferencia según ellos le llaman, donde había un hombre corriendo de aquí para allá, de aquí. O sea, yo miraba al que predicaba y lo miraba al hombre y yo decía, o sea, yo no podía ni concentrarme. Y eso es desorden bíblico, eso no dice la Biblia. Entonces, cuando pensamos que el Espíritu nos está guiando, también tenemos que tener cuenta con otra cosa. Es muy fácil nosotros decir el Espíritu me mostró por dos cosas que a veces surgen en nuestro corazón. Una, deseo de ser espirituales. Otra, beneficio personal. Deseo de ser espiritual. Hay personas que le gustan hacerse sentir espiritual. Dios me mostró, tuve una visión o yo siento de Dios. Y yo pienso, y puede ser una opinión particular, que para nosotros decir algo de parte de Dios no tiene que llevar el prefijo así te dice el Señor. Yo no pienso que debe, ¿verdad que no? No hay que intimidar a las personas. Bueno, el que lo digamos o no, no tiene valor, o sea, el prefijo. Si Dios dijo, aunque le pongamos o no el prefijo allí, Dios va a obrar. Entonces, se ha desarrollado ese tipo de lenguaje y a veces pensamos que ese tipo de cosas nos hace sentir más espirituales o las personas nos ven más espirituales. La otra parte es cuando tenemos un sentir de un beneficio personal y se lo atribuimos a Dios inmediatamente. Tiene que ser de Dios porque yo le he pedido un trabajo hace un año. Bueno, hay gente no creyente que le pide a Dios un trabajo y lo consiguen. Entonces, no necesariamente, es posible, pero no necesariamente el Espíritu se evidencia por medio de esas cosas.
Están hasta ahí conmigo, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo sabemos cuando el Espíritu nos está guiando? Cuando el Espíritu nos dice, sigue, detente, párate, avanza, calla, habla, todo ese tipo de dirección específica. Antes de entrar a la palabra, quiero dar este ejemplo práctico. Cuando usted trabaja, vamos a suponer, acaba de conocer a algún amigo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Usted lo acaba de conocer. Todos entendemos que no reconocemos esa voz así. Se va a tomar un tiempo para que cuando esa persona te llame, vamos a suponer, te diga algo sin mencionar tu nombre, inmediatamente tú captes la voz que reconoces por cuanto tienen una relación. Pero notan que al principio no es tan así, tan simple. De decir, ay, sí, yo sé quién me habla, no. Ay, perdóname, es que te acabo de conocer, o sea, no reconozco esa voz tan fácil. Pero a medida que nos vamos relacionando, nos vamos dando cuenta que es Dios por medio de la obediencia. Repito, la distinción de la voz de Dios, en cuál es la guianza del Espíritu, se desarrolla por la obediencia a la palabra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo y me voy a atrever a hacerlo, pero no es la ley de todos, no es algo que es una ley igual para todos. Cada quien, antes de yo dar el ejemplo, voy a meditar a ver si lo comparto o no, porque a veces uno puede hacer un ejemplo y alguien lo toma como una ley. Cada quien va a sentir algo de manera diferente que Dios le habla. Hay gente que dirán, yo oigo la voz clarita. Bueno, otros dicen, yo sentí en mi corazón la voz de Dios. Otros dicen, sentí que Dios me habló, o sentí como que Dios me impulsó. Vamos a interpretarlo de diferentes maneras. Las razones por la cual esto sucede, o la razón por qué sucede es por esta. Porque estamos acostumbrados humanamente a escuchar por aquí, ¿verdad? Todo lo que uno escucha es por el oído. Pero cuando Dios habla al cristiano, o a su hijo, o hija en este caso, nos habla por medio de su espíritu. Y el espíritu ni es la carne, ni es el alma. Es el ser más interno en nosotros que Cristo nos ha resucitado, según Efesios 2. Me devuelvo un poquito. Cuando usted entregó su vida a Cristo, si lo hizo genuinamente, ese día usted nació de nuevo. Ese día entró en usted el Espíritu y lo resucitó espiritualmente. Efesios 2 nos ayuda a entender eso. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora en Cristo tenemos vida por medio a Él. El mismo que levantó a Jesucristo de los muertos fue el que nos dio vida también. Ahora tenemos la parte que en Adán y Eva murió. Esa es la parte espiritual que el hombre sin Cristo no tiene. Es el hombre natural, le llama 1 Corintios 2. Entonces ahora cuando Dios nos habla punto A por la palabra, punto B por el Espíritu. Es lo mismo. Pero como usted y yo no vemos ningún tipo... ¿Usted ve demonios en el aire? Pregunto, ¿hay? ¿Sí lo ven? Entonces, no, o sea, si lo entienden, no lo pueden ver, pero ahí están. No tenemos lucha con carne y sangre, sino contra espíritus. Entonces, no hay que irse tan místico porque no tenemos ojos espirituales todavía. Pero tenemos el Espíritu ahora, el cual Cristo resucitó. Hemos estudiado que tenemos un espíritu cada uno, pero el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Quiero ser cuidadoso para no dejar dudas. Bueno, cuando Dios nos habla, nos va a hablar en su lenguaje bíblico. Nos va a hablar por medio a este mensaje. Por eso estudiamos la palabra, para cuando... Si usted me dice a mí, pastor, yo creo que la palabra, o yo creo que en la iglesia se debe hacer esto, y no se parece a lo que dice aquí, yo estoy en total desacuerdo. Yo como pastor tampoco puedo o debo de venir con ideas personales si no lo dice la Biblia. Debo de mirar, la Biblia te dice cosas directas y otras te la dice en principios. No todo es escrito con fecha y nombre y apellido. Por ejemplo, a ver si me llega un ejemplo a la mente. Es muy fácil ver en la Biblia el mandamiento no mates, no robes, no mientas, ¿verdad? Etcétera. Pero cuando la palabra de Dios te dice, o tú tienes que tomar una decisión, ¿dónde lo buscas en la Biblia? Señor, ¿cuál de los dos trabajos tomo? ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Específicamente, ¿verdad? No te va a decir el que está en la esquina rojo con azul, ahí donde está el jefe mandón, ahí te quiero. Es posible que la voz de Dios te lo diga a ti. ¿Entienden eso? A ti te lo ponga en tu corazón. Ahora bien,
De la manera, quiero ser cuidadoso aquí, de la manera que se ejercita esto es con el proverbio, creo que capítulo 3 o 4. Dice, encomienda a Dios todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, no sabemos el texto, pero prácticamente no es tan simple aplicarlo. ¿Cómo encomendamos todo a Dios? El primer paso allí es el que vamos a ir viendo, el sentir de agradar a Dios sobre todo. Ahora, debo pararme también allí porque son cosas, estoy haciendo esta introducción porque es un poquito complicado, porque estamos llenos de ideas del Espíritu que no son. ¿Cómo yo encomiendo mis caminos y mis decisiones a Dios? Bueno, de la manera que lo hacemos es que ponemos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sobre todo. Me den el trabajo o no, me vaya bien o no, me sufra o goce. Así es nada más como sabemos. Pero, como el corazón es engañoso, siempre estamos negociando, buscando una ventaja. Y cuando hacemos eso, se hace difícil escuchar la voz de Dios. Cuando hay mala intención o cuando no es la intención sobre todo agradar a Dios, se complica la voz. Ahí no sabemos quién nos está hablando. Porque es muy fácil escuchar la voz que nos beneficia. ¿Están aquí? Es muy fácil decir, fue Dios que me habló porque me envió $1,000. Bueno, Satanás también te puede dar $1,000. ¿Sí entienden? O sea, no ese es el medio para saber que es Dios. Entonces, cuando imagínese el Señor con hambre en el desierto y diga, wow, me caería bien un pan con queso. Y le viene Satanás y le dice, convierte la piedra en pan. Y que diga Jesús, gloria a Dios, se lo pedí. Sabemos que no. Entonces, fíjense que Satanás le dijo, convierte la piedra en pan. No es en sí pecado eso. El pecado iba a ser que Jesús lo hiciese fuera del tiempo de Dios. ¿Ven la diferencia? Porque Él no le dijo, roba, mata, miente. Él no le dijo eso. Él dijo, ¿tenía hambre Jesús, sí o no? Y Jesús le dijo, Satanás le dijo, convierte las piedras en pan. Él podía hacerlo y era algo bueno, comer, hay que comer. Pero fíjense cómo era algo satánico totalmente. Cuando Pedro le dice a Jesús, que Jesús le dice, tengo que morir y sufrir. Y Pedro dice, Señor, de ninguna manera te acontezca. Parece bueno eso. Pero noten, en lógica humana parece bueno. Pero si no tenemos el plan de Dios, ¿cómo sabríamos que lo que Pedro estaba haciendo estaba mal? ¿Notan la diferencia? ¿Cómo Pedro no distinguió la voz del enemigo? Le voy a decir por qué. Jesús se lo dijo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. La mira es el deseo, porque tu deseo no es agradar a Dios, sino a tu propia persona. ¿Se están conectando? Entonces, para ir tomando ya, entrando en materia, el deseo del corazón es lo que nos ayuda a afirmar si Dios está hablando o no. El deseo del corazón. Ahora, les pregunto, ¿usted puede discernir si sus deseos son buenos, sí o no? Siendo cristiano, sí o no. ¿Usted mismo puede hacerlo? ¿Decir si es bueno o es malo? Tampoco. ¿Dice que sí? El Espíritu Santo, ahora sí. Entonces, dice la palabra que el Paracletos, el ayudador, vino para traernos la confirmación de lo que es verdadero. Estudiamos un texto muy importante, quiero que vayamos allá. Primera de Juan 2, verso 26. Es aquí donde tenemos que crecer en ser ultra, mega, super dependientes del Espíritu Santo. Cuando yo digo dependientes del Espíritu, significa según la palabra de Dios. La guianza del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu, es lo mismo. En Juan 6 Jesús dijo, mis palabras que yo os he dado son vida y espíritu. Fíjense lo que dice primera de Juan 2, verso 26. ¿Están allí? Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora yo quiero que noten en este verso lo que está diciendo el apóstol Juan. Escribí esto para los que engañan. Se van a dar cuenta que el mismo apóstol Juan no se antepone para él decir, es como yo digo, siendo el apóstol. Van a ver lo que dice, 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Aquí es el Espíritu Santo, lo entendemos por el contexto.
Y luego dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí es la pregunta, ¿nos enseñe qué? El pastor le puede enseñar la Biblia, pero el Espíritu les enseña la verdad. El Espíritu que nos guía a toda verdad. Dice, más adelante. ¿Dónde ando? Sí. ¿Dónde? Así como la unción misma, yo creo que brinqué una línea. 27 para retomar, así no nos perdemos. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es, ¿qué dice? Verdadera y no mentira. Hace una distinción muy clara. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios, verso 2. Vamos a usar un ejemplo similar. 1 Corintios 2, 14. Aquí es donde se hace totalmente importante nosotros entender la guianza del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 14 dice, vamos a retomar desde el verso 10. Para que tenga sentido el contexto. Dice, pero Dios, del 9. Del 9 es mejor. El 9 tiene un verso muy importante. Estoy en 1 Corintios 2, 9 para no confundirlos. Dice, antes bien, como está escrito. Van a comenzar a borrar en sus páginas ahí, perdón. Dice, cosas que dice, que ojo no vio. Luego dice, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, significa que ni se las ha imaginado, ¿verdad? Oigan lo que dice, son las que Dios ha preparado, y fíjense lo que dice, para los que le aman. Ahora, esa palabra, para los que le aman, es exactamente la palabra para el que anhela hacer la voluntad de Dios. Amar aquí es entregarlo todo. Recuerdan que le dije que de la manera que podemos distinguir la voz de Dios es por medio al deseo del corazón. Si deseamos las cosas de este mundo, la voz de Dios se va a oír empañada y quizás ni nos hable porque Dios conoce el corazón. Pero si el corazón anhela hacer la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a guiar y vamos a poder progresivamente distinguir la voz de Dios en cada situación. Pero tiene que estar por encima el anhelo de la gloria de Dios sobre todo. Cuando la palabra dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Pero notan que el verso dice, para los que le aman. Todas las cosas les ayudan, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué no ayudan a bien a los que no aman a Dios? Porque cuando dice la palabra nos ayuda bien, significa que estaremos en el sufrimiento con un fin, valga la redundancia, final para bien. Pero si no amamos a Dios, no vamos a sufrir por Él, ni tampoco por causa del Evangelio. ¿Están aquí? Entonces, el amor a Dios significa, no importa que ganemos, que nos vaya bien, que suframos en la carne o no, vamos a seguir en su voluntad hasta el final. Entonces, la palabra aman, que está aquí en el verso 11, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu. Ahora fíjense algo, cuando pensamos en la revelación de Dios, es muy importante, quiero hacer hincapié aquí, es importante el deseo de agradar a Dios en todo. Eso va a ir conectado a la obediencia. Acuérdense que no podemos decir, yo quiero agradar a Dios y hacer lo contrario. La respuesta es que no queremos. ¿Están aquí? O sea, yo no puedo decir, quiero comer pan y el pan está en la mesa y luego tomo carne. La respuesta es que quería ¿qué? Carne, no pan. Porque a veces podemos decir, quiero pan, pero tomo la carne y no es lo que decimos que se conecta con sino el deseo del corazón. Entonces aquí notamos que si tenemos un deseo diferente a hacer la voluntad de Dios, vamos a tener conflicto en las voces. Y voy a hablar de qué significa las voces que estoy hablando. Fíjense lo que dice el 10, lo retomo. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, este verso se ve un poco juego de palabras, pero en simple término significa cada quien sabe lo que piensa, cada quien sabe lo que siente, ¿verdad? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Fíjense lo que dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí es donde la orden de Dios a veces amenaza nuestra lógica, o a veces contradice la lógica. Cuando Dios le dijo a Moisés, te llevaré a la tierra prometida, llegó un momento donde Moisés a la orilla del Mar Rojo se detuvo. Pero ¿qué fue lo que lo empujó a cruzar el Mar Rojo? No fue que se abrió el mar, fue cuando vio que Faraón venía. Allí fue donde dijo, Señor, no le veo lógica a tu plan. ¿Entienden? No le veo ninguna lógica, porque aquí está Faraón y ahí hay un mar que no tiene el Washington Bridge ni el Brooklyn Bridge. No vamos a poder pasar para aquel lado. Lo que pasa es que él estaba racionalizando en su humanidad, lo que dice el texto, no con lógica humana. Dios tenía un plan totalmente diferente al de Moisés y abrió el mar en dos y me imagino que duraron allí media hora mirando y luego avanzaron. Creo que si no viene Faraón se quedan mirando así, en serio se lo digo. Fue Faraón que los empujó, como quien dice. Entonces Faraón representa la prueba de la vida que nos impulsa para que todo obre para bien. ¿Están aquí? Entonces así es como avanzamos en el camino, por las pruebas nos van empujando. Entonces fíjense lo que dice el verso, voy a retomar el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Ahora, aquí es el problema que muchos tienen. Cuando el Espíritu nos diga algo, ¿cómo sabemos que es el Espíritu? Porque acuérdense que cada orden que recibimos para obedecer debe ser medida por nuestra razón. O sea, usted no va a ir, no es como dicen, el Espíritu te lleva y deja que Él te lleve, o sea, párate allí que Él te va a dar palabra y va a abrir la boca, hable en lenguas, o sea, ¿a cuántos lo pusieron a hablar en lengua obligado? Abre la lengua y deja que el Espíritu, deja tu lengua que se suelte, o sea, es un desorden. O sea, no funciona si Dios no nos dio una mente para que no pensemos. Entonces, sí debemos racionalizar la orden del Espíritu, pero aquí la razón, dice el texto, no es humana, es bíblica. Van a ver cómo termina el verso. Mientras más permitimos la palabra en nuestra mente, más identificamos la guianza de Dios. A algunos Dios le va a citar el verso, a otros le va a nombrar el verso completo sin citarle el número. A otros le dirá, ve a tal libro, tal verso. ¿A cuántos le ha pasado eso ya? Dice, Señor, ve a tal verso. Y tú lo lees y tú dices, wow, Señor, gracias. Pero le voy a decir el ejemplo que iba a usar. Quiero decir esto, y yo sé que alguien lo va a tomar como una ley, pero lo voy a decir como quiera. Hace poco yo comentaba con mi esposa, le dije, wow, Dios me mostró algo cuando yo oraba, y eso que me mostró parecía muy, vamos a decir en términos figurativos, apetecible. O sea, era algo que cualquiera diría, sí, qué bueno que eso va a pasar. Bueno, como yo no estaba tan seguro de lo que estaba viendo algo en mi corazón. Es una visión, pero no es algo como que lo vi así. Yo entiendo lo que quiero decir con visión, ¿verdad? Es particular. Y Dios me lo estaba mostrando y me lo repetía. Y yo le decía a mi esposa, eso es orgullo mío. Ahora, yo estaba pasándome de humilde. ¿Están notando? Porque Dios era el que me estaba hablando. ¿Se acuerdan cuando hay un verso en la Biblia que me llega? Pedro, el Señor le va a lavar los pies y Pedro dice, Señor, en ninguna manera me lavas los pies. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba pretendiendo ser ¿qué? Humilde. Y el Señor le dice, si no te lavo no tienes parte. Señor, no, báñame completo. Se estaba pasando de humilde. No estaba siendo honesto. Entonces hay veces que podemos querer pasarnos de humilde y querer ser más buenos que Dios. Y esa visión, eso que Dios puso en mi corazón, yo lo veía como una imagen, no como una voz, por eso digo visión. Me venía repetidamente y yo me reprendía yo decía, soy yo en mi orgullo, soy yo. Pues resulta que era Dios hablándome y sucedió tal y como me lo mostró. Ahora, ese día aprendí esa parte de Dios conmigo, pero noten que es algo personal,
Yo no le puedo decir, ¿cómo se hace? No, así Dios lo hizo conmigo. Si usted ve la Biblia, Dios nunca se le apareció igual a dos personas de la misma manera. Siempre venía de manera diferente. A mí me sucedió eso, pero no tan que yo nunca había experimentado esa parte de Dios conmigo. Para mí fue difícil. Sucede que luego pasaron 3, 4, 5 cosas similares y ya entendí. Pero fue una experiencia. ¿Entienden el ejemplo? Con ustedes va a ser diferente, pero aquí es la parte. ¿Cómo ustedes sabrán que es Dios o no? Sabiendo que sus deseos están sometidos a lo que dice la palabra. ¿Qué yo hice? Todo lo que venía a mí, que comprometía la palabra, yo decía, eso no es de Dios. Pero en este caso, todo lo que vino, nada rompía los principios bíblicos. Y yo daba los pasos y al final se cumplió lo que Dios me mostró. Y dije, era Dios, no era yo. Yo no sabía que Dios me hablaba de esa manera. Ahora, Dios no te va a hablar de una manera. Muchos dicen, a mí Dios me habla es por sombras. O sea, no. Dios puede hablarte como Él quiera. Te puede dar un sueño, un sentir, te puede enviar un vecino, te puede enviar un no creyente y te habla por medio de Él, por medio de una prueba, un letrero. Solo el Espíritu sabe cómo lo va a hacer. Pero cuando Dios te quiere llamar o acaparar tu atención, Él lo va a hacer. ¿Están aquí? Entonces, fíjense lo que dice el verso 14. Perdón, el 13 al final, estoy todavía en el 13. Dice, si no con las que enseña el Espíritu. Ahora, quiero que noten aquí el ejemplo. Acomodando lo espiritual, ¿con qué? Con lo espiritual. ¿Se acuerdan cuando a los niños le dan los juguetes donde tiene estrellas, figuras de estrellas, media luna? Y el niño hace así, comienza con la estrella en la media luna, y cla, 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 y no entra. Y el papá le toma la mano y hace así, y entra. ¿Qué está haciendo el niño en ese momento? Está aprendiendo, ¿verdad? Pero fíjense que el niño ahora los niños cuando están como de 1 año a 3, 4, hacen las cosas como, repiten lo que ven. No están racionalizando así como, una estrella en la estrella, no. Simplemente repite, pero por medio de las repeticiones y a las comparaciones va entendiendo y desarrollando su mente. Cuando usted y yo leemos la Biblia y la palabra dice, no mintáis, ¿qué significa no mentir en el griego? Que no hables mentira, ¿verdad? Y el Espíritu te pone el sentir. Mira, te quiero decir algo, pero no es una mentira, pero no quiero que se lo diga, ¿verdad? Mira, vas a hacer esto. Y ahí te sientes con el, vamos a decir, el deseo carnal por el beneficio de la oferta. Y tú sientes en el corazón que dice, no mintáis. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a colocar lo espiritual a lo espiritual. Esa es la guianza del Espíritu. Ahora, hay veces que estamos tan entregados a ese deseo que ignoramos la voz, ignoramos el sentir. No hay que ser tan santo ni hay que exagerar. Y ahí es donde viene el problema de apagar el Espíritu. Fue el texto que leímos el miércoles pasado. Ahí el texto, fíjense lo que dice al final, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es espiritual. Cuando el Espíritu te habla, tú no sabes quién te está hablando de cierto modo, pero lo que Él te va a decir se va a parecer a lo que tú conoces. Y vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, hemos escuchado falsos profetas que llegan a la iglesia y te dicen, hermano Isaac, Dios te quiere dar una empresa y veo que tú y tu esposa serán millonarios. Ahora, ¿quién no recibe una profecía así, verdad? ¿Cómo era que uno hacía, verdad? Así, la recibo. Bueno, fíjense la cosa. ¿Es mala o buena la profecía? No sabemos. ¿Qué debemos de hacer cuando alguien te profetiza algo bueno, entre comillas? Yo lo veo así. Lo que a ti te profeticen, que Dios dijo, tú no tienes que hacer nada. Dios te lo va a traer si es de Él. Lo que pasa es que las profecías de hoy se usan para mover a la gente, a dar dinero, a servir en la iglesia, etcétera. Si Dios me llamó o tiene un plan conmigo, yo no tengo que hacer absolutamente nada, porque no es por ganancia, es por gracia. ¿Están aquí? Entonces, las profecías que ustedes han recibido, a mí me profetizaron de esos falsos, me dijeron, tú vas el pastor. Pero mi esposa es testigo, yo nunca hice nada, ni busqué mi llamado, ni buscaba manera de cómo entrar en el ministerio, nunca hice nada. Llegó solo el llamado, solito, porque Dios habló. ¿Cómo yo sé que fue de Dios? Porque hoy soy pastor. Dice el Señor, estas cosas os he dicho
para que cuando sucedan, creáis. Para que cuando sucedan. ¿Qué quiere decir? Que si Dios prometió o el Espíritu te está hablando, tú no tienes que hacer nada más que permanecer en el caminar, venga o no venga la profecía. Le voy a poner un ejemplo. Hebreos dice que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento no recibieron la promesa. ¿Han leído ese verso? Dice, muchos no vieron la promesa porque se fueron a una ciudad mejor, ¿verdad? Bueno, ellos siguieron en fe y la promesa no llegó. Claro, la van a ver o la vieron porque era Jesús, pero me refiero a la promesa aquí en la tierra. Cuando alguien nos profetiza o tenemos un sentir en el futuro que Dios va a hacer con nosotros, no tenemos que hacer más que vivir cada día como cristianos. Y Dios se va a encargar. Eso es algo que hoy se utiliza para mover la iglesia. Para que la gente o dé dinero o para que la gente sirva en la iglesia. Porque, bueno, especialmente yo conozco muchos dominicanos, que casi todos los dominicanos falsos maestros son profetas. Y todos así, cuando lo invitan, se llama el profeta fulano de tal. Y la misma profecía de siempre, ensancha y extiéndete, que viene gente, ¿verdad? ¿Qué sucede con eso? Que comienzan a manipular el corazón de la gente. Yo cuando fui a mi país el año pasado, en febrero, hablé con una persona y me estaba haciendo preguntas, buscando ayuda, y me dice que su pastor le profetizaron en una iglesia de 300 personas que venían 10,000. Ahora, eso es antibíblico. Si ustedes notan, Jesús nunca le profetizó a los apóstoles o a nadie las cosas que iban a suceder antes de tiempo, sino que cada día los llevaba de madurez en madurez. Porque si yo le digo a ustedes, hermanos, yo veo en ti que te van a perseguir y te van a crucificar, mañana no vuelven, le manda a la iglesia. No, en serio, o sea, no tenemos la capacidad de lo que eso es, no tenemos, Dios nos lleva de madurez en madurez. Bueno, a este pastor le prometieron un profeta que se preparara porque venían 10,000 personas a su iglesia. Ahora, ¿se acuerdan que le dije que las profecías no hay que hacer nada, sino si es de Dios, Dios proveerá? Pero este hombre comenzó a comprar sillas, a hacer eventos y todo, o sea, le metió la mano a Dios para ayudarlo. Y gastó yo no sé cuántos $1,000 y nunca pasó nada. Ahora, si Dios envía gente a la iglesia, ¿dónde dice en la Biblia a qué iglesia le prometió que va a llegar mucha gente? Las iglesias crecen conforme Dios va probando, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero la gente viene en el nombre del Señor, así te dice el Espíritu de Dios. Ese es el problema. ¿Pero por qué la gente lo cree? Por el deseo del corazón. ¿Están aquí? Entonces, Jesús, quiero terminar el verso, antes de ir a otro verso. Dice el verso 14, porque el hombre natural, ahora aquí el hombre natural, se está hablando del hombre humano sin el Espíritu, el que no ha nacido de nuevo. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, como da la mejilla derecha cuando te den en la izquierda, cosas así. Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? No dicen ni carnal ni almáticamente, dicen espiritualmente, por medio del Espíritu que Dios ahora nos resucitó. En cambio, el espiritual, y aquí es donde yo siempre divido esto en dos grupos, puede haber cristianos carnales, o hay, mejor dicho, hay cristianos carnales, que aunque tengan el Espíritu, no ejercitan el Espíritu. Pero aquí el espiritual no es directamente un cristiano, aunque sí tiene que ser cristiano, pero no es el hecho de yo nacer de nuevo, ya no soy espiritual. Yo tengo que ser espiritual. Vamos a ir ahí un momento. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. La palabra juzgar significa entiende todas las cosas. ¿Por qué? Aquí vamos a ver que la palabra juzgar no es como la del juez. El juez juzga para condenar. El que juzga aquí es el que distingue. Juzga entre lo que es espiritual y lo que es terrenal, lo que es demoníaco. Miren, a veces usted va a ver cosas demoníacas. Hay gente que dice, yo creo que fue el mismo Satanás que hizo eso, ¿verdad? Bueno, llegará un momento donde la madurez nos va a ayudar y nos va a llevar a nosotros ver cosas demoníacas sin tener que hacer mi primo diría, sin ningún espaviento. En otras palabras, sin ningún tipo de vocabulario espiritual para que la gente sepa que tú tienes discernimiento. Sino que puedes discernir algo y no tienes que hacer nada, simplemente ahí están los demonios.
No hay que decir, ay, vi un demonio encima de... O sea, yo recuerdo una vez un evento donde habían dos profetas. Uno de ellos era uno de los que sirvían allá en la iglesia donde yo estaba. Y basaron en un momento como que supuestamente el mover de Dios, como dicen, ¿verdad? Pero yo noté que se le dio más énfasis a los dones que al fruto. En otras palabras, venimos a la iglesia para ser edificados, y aunque los dones son parte, no debemos hacer un sobreénfasis de los dones y no de los frutos. Sí, o sea, no ponen los dones por encima de los frutos. Y vino un profeta y le dijo a la otra profeta, le dijo, ¿viste lo que yo vi? Pero lo dijo como a boca abierta. Y el profeta dijo, sí, yo vi como muchos demonios que se aproximaban. Y la otra profeta dijo, sí, yo lo vi claro. ¿Tú viste eso? Pero está bien, vamos a suponer que fue verdad, no estoy diciendo que no. Pero mi pregunta, ¿en qué somos edificados en saber eso? Y comenzaron de una manera u otra a tener ese tema, y yo lo vi sin edificación. O sea, yo no me llevé ningún aprendizaje, ninguna edificación como cristiano. Entonces, estamos viviendo en tiempos donde se le da sobreénfasis a los dones, a las manifestaciones espirituales, y por eso es que usted ve, muchos dicen, no apagues el espíritu. Para ello es, no te calmes cuando el espíritu te está, ¿verdad?, haciendo brincar. Y desafortunadamente, hermanos, fíjense lo que dice el verso 15. ¿Dónde estoy? En el 14. Al final dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué está diciendo esto el texto? Porque nosotros vemos dos cosas, pero el natural ve una. El hombre natural es aquí el no nacido de nuevo, o el que no posee el Espíritu de Dios, que solamente ve las cosas según su razón humana. Pero el espiritual entiende lo que opera detrás de cada persona y juzga todo. Por eso dice Efesios, no tenemos lucha con carne y sangre. 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo significa el entendimiento del Señor. ¿Sí lo entienden? El entendimiento del Señor. Ahora bien, quiero ir a Romanos 8 para ir conectando algunos cabos. Romanos 8, verso 5. Eso es un tema que yo sé que va a necesitar una tercera parte, porque aquí es donde estamos tratando de discernir la guianza del Espíritu Santo. Quiero que no dependamos de los sentimientos para discernir el Espíritu. Aunque a veces usted va a sentir escalofríos, deseo de llorar, va a sentir manifestaciones de los sentidos humanos, es algo que va a pasar. El hecho de que el Espíritu le haga llorar, usted no puede decir, es que cuando yo lloro es el Espíritu. Eso no debe ser así. O cuando decimos, cuando siento escalofríos, ya yo sé que es la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando te sopla el aire acondicionado? Hay gente que no son cristianos que tienen escalofríos y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, aunque el Espíritu te puede dar escalofríos. ¿Entienden esa parte? La evidencia o distinción del Espíritu es la palabra únicamente. Es lo único que debemos ver. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, aquí la palabra son las personas que, la palabra son en el español no nos ayuda porque es una palabra un poquito más comprometedora. O sea, esa palabra podemos decir, los que deciden agradar la carne. Allí la palabra Romanos le pone los que son de la carne. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes de quiénes son, naturalmente me van a decir de Cristo. Pero hemos aprendido que lo que nos distingue como que somos de Cristo no son nuestras palabras, sino la inclinación del corazón. Lo dice Primera de Juan, en esto conocemos los hijos del diablo y los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Entonces, aquí la palabra los que son le está hablando a cristianos que son carnales. Son cristianos que recibieron la salvación, el nuevo nacimiento, pero no practican justicia, no viven en el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjense lo que dice este texto.
Aquellos que han decidido agradar a Dios se ocupan de las cosas de Dios. Ocuparse no lo vean como el trabajo y el afán, más bien la mente y el corazón. En todo tiempo meditando en las cosas de Dios. Los que son de la carne se ocupan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las del Espíritu. El 6 dice, verso 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Ahora, ¿cómo sabemos que el verso le está hablando a cristianos? Porque no se le diría a una persona que tiene una sola opción de ocupación como una segunda opción del Espíritu. Voy a repetir porque no lo expliqué bien. ¿Cómo se le diría a alguien que no tiene otra opción más que andar en la carne, darle la sugerencia de que debe andar en el Espíritu? El nacido de nuevo tiene ahora dos naturalezas. Tiene la carne, como Pablo dice, y la espiritual. Si este verso es para no cristianos, no hay que escribirlo porque el no creyente anda siempre en la carne. No tiene la capacidad ni la opción de andar en el Espíritu. Es muy obvio. Entonces nos está diciendo nosotros como cristianos que debemos de ocuparnos nosotros como responsables en las cosas del Espíritu. Retomo el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte y no puede aquí. Acuérdense que muerte aquí no es física. Es espiritual. Entonces, si un no creyente no ha nacido de nuevo, tampoco puede morir. Entonces, estamos hasta ahí correctos, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, es aquí donde viene la práctica del cristiano. Eso es lo que Juan le dice. El que practica el pecado es el diablo, aún siendo cristiano. Esa es la parte que muchos como que tiemblan. Pero el ocuparse del Espíritu o de la justicia es de Dios. Miren, nosotros fuimos salvados por gracia, ¿verdad? No hicimos nada en la cruz. Cristo nos salvó por pura gracia. No hicimos nada. Pero en el proceso de santificación creemos en lo que llamamos sinergia. Es el trabajo en conjunto. Así como, por ejemplo, usted fue salvado y se le dio, tanto a mí como a usted, la capacidad de vivir en el Espíritu. Tenemos un ejemplo muy fácil. Segunda de Pedro 1 dice, por cuanto todas las cosas nos fue dada según la naturaleza divina, vosotros también. ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda del verso? ¿Verdad? Añadid a vuestra fe, añadid. Ese añadid es un mandamiento, está en imperativo. Vosotros añadid, nosotros, en este caso, conocimiento, paciencia. Entonces, al tener ya el Espíritu y la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de ejercitarlo confiados en Él. ¿Me estoy dando a entender? Si usted no tiene vehículos, y yo le digo, miren, por ejemplo, utilizo el ejemplo de Tony, le digo, Tony, necesito que me traigas 75 toneladas de ladrillos, ¿verdad? Lo primero que Tony va a pensar es, ¿en qué? Él no va a decir cómo, porque él sabe que no puede en sus fuerzas. Él va a decir en qué. En otras palabras, 75 toneladas son 150,000 libras de ladrillo. Él no, por un segundo no va a decir, wow, ¿cómo la llevo? Una, 3 a 3, no lo va a pensar. Inmediatamente le va a llegar, se le prende el bombillo y va a decir en qué. Porque él sabe que se necesita una herramienta con mucha potencia para cargar con ese peso. Entonces, ¿dónde andaba? Cuando el Señor nos da el nuevo nacimiento, ahora sí nos exige andar en la ley, porque nos ha dado la gracia del Espíritu Santo. Ahora tenemos la capacidad. ¿Cómo? Por medio de la ayuda del Espíritu. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. ¿Poder para qué? Para vivir la palabra. Y de dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Entonces, ahora sí tenemos la responsabilidad de responder. Responsabilidad es la habilidad para responder a Dios. Ahora tenemos que andar en el Espíritu. Voy a retomar el 6 para que vaya tomando o recobrando sentido. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Que todo lo que usted y yo decidimos, humanamente hablando, desagrada a Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Dice el texto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Fíjense lo que está diciendo el texto, dos partes. No se sujeta, pero mucho menos puede.
No se sujeta, está hablando del deseo. O sea, no quiere. Acuérdense que la carne nunca quiere agradar a Dios. Y luego dice, pero tampoco puede. Está hablando aquí de falta de deseo y luego está diciendo falta de capacidad. Humanamente, está diciendo aquí, la carne no puede agradar a Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿le está hablando a no creyentes? Claro que no. El no creyente lo único que tiene es la carne. Es el nacido de nuevo que tiene las dos opciones para escoger entre andar en la carne o andar en el Espíritu. El verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Aquí lo está diciendo de manera, vamos a decir, de ánimo, ¿verdad? Nosotros no vivís así. O sea, no fue para eso que Cristo murió, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. O sea, ni siquiera tiene la capacidad de escoger entre dos. Pablo, en el capítulo anterior dice, lo que yo quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago. Yo utilicé un ejemplo también el miércoles pasado acerca de obediencia es hacer lo que yo no quiero. Y desobediencia es hacer lo que yo quiero. ¿A qué me estoy refiriendo? Que todo lo que se origina en el hombre es pecado para Dios. El designio, que el texto que acabamos de leer, designio significa todo pensamiento que nació en el corazón del hombre. Es animal, es terrenal y es diabólico. Entonces, cuando usted obedece a Dios, lógicamente tiene que ir en contra de su voluntad, o sea, de la suya personal, para poder hacer la voluntad de Dios. La pregunta es ¿por qué? Por cuanto estábamos muertos espirituales, ahora Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. No solamente nos guía, sino que nos da entendimiento, nos guía a toda verdad y nos fortalece. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Lógicamente cuando se fue, descendió el ayudador. Ahora tenemos el camino que es Cristo. Por eso no dijo la meta, dijo el camino. Todavía tenemos que caminar. Por eso dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Debemos de sacar de nuestra mente que un día Dios nos salvó y ya estamos pagos. Eso es una carrera de cada día. El domingo hablamos de eso. Y es cada día, ¿verdad? Cada día creciendo. Quiero volver a Gálatas 5. Estamos terminando ya. Sí, Gálatas 5, a retomar el verso 16. ¿Están entendiendo? Espero que sí, porque yo sé que eso es un tema un poquito complejo. Miren, el miércoles pasado, repito mucho porque tocamos muchos puntos muy buenos, ¿verdad? Uno de ellos fue el peligro del ocio espiritual. Ocio espiritual simplemente significa salirse de la voluntad o de la palabra de Dios o vagar en nuestra mente. En Efesios Pablo dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A veces a veces pensamos que desestresarnos significa olvidarnos de todo. Pensamos así o decimos, ay, de momento como que quiero como ponerme en blanco aquí porque tengo el trabajo, esto, lo otro. Y pensamos que ahí encontramos la paz. Y se nos olvida que nada más encontramos paz en Dios. Entonces a veces nuestra mente está vagando. Podemos estar en el teléfono solamente buscando cosas sin propósito. Hablamos palabras sin propósito. Por eso Pablo decía que vuestras palabras sean sazonadas con sal, palabras de gracia. En otras palabras, el Señor quiere que cada milésima de segundo de nuestras vidas sean llenas de propósito. Sea tu día libre de descanso, o sea el día que trabajas o estés en la iglesia. Siempre, siempre meditando en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que responder a cualquier situación, respondamos espiritualmente. Verso 16, Gálatas 5. ¿Cómo dice arriba su subtema? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Notan que nuestras buenas obras en Dios son producidas por Él. Nosotros no producimos amor, ni paz, ni gozo, ni mansedumbre. A veces cuando queremos, vamos a decir, ser humildes, queremos como producirlos a la mala, así como, ay, tengo que ser humilde. Y no funciona así. Nos sometemos a la palabra y Dios produce fruto de humildad en nosotros. Pero a medida que vamos madurando, ese fruto se hará como algo normal,
con el tiempo de la madurez. Por eso es que se toma tiempo desarrollar un fruto. Antes de que demos el fruto, el proceso es sufrimiento. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, tengan mucho gozo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, antes del fruto viene el sufrimiento de la prueba. Soportar y soportar, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Y luego vamos a hablar de eso en la tercera parte. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Quiero que noten que la palabra andad está, si usted ve que termina en de, andad, es un verbo terminado en de, es un verbo imperativo, nos está mandando, es un mandamiento, andad. No dice, no lo da como sugerencia, opción, lo da como un mandamiento, andad. Pero quiero que noten que Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu aquí en esto que escribió, nos está mandando a andar. O sea, tiene que ser algo tomado por nuestra propia iniciativa. Ahora, fíjense lo siguiente, lo que sigue, que dice, no satisfagáis los deseos de la carne, no tenemos que hacer nada para estar en la carne, simplemente dejar de andar en el Espíritu. ¿Están aquí? Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que usted es un soldado de los Estados Unidos y lo envían a un país, usted está totalmente uniformado con su casco protector, su ametralladora, sus granadas, botas, todo lo que necesita como su vestidura de militar. ¿Qué usted tiene que hacer para hacerse pasar como civil en medio de la guerra? Quitarse el uniforme, más nada, quitarse el uniforme. El Espíritu Santo es nuestra investidura para poder atravesar este mundo. Miren, yo usaba un ejemplo con un hermano, me reí porque yo sé que el Señor me lo dio y sirvió muy bien porque hasta risa nos dio. Me estaba haciendo una pregunta acerca de cómo puede uno, siendo cristiano, salvar la vida de aquellos que a veces te ofenden. O sea, tú vienes en favor de ellos y te ofenden, te critican, se burlan de ti, te dicen que estás loco, etcétera. O sea, la guerra espiritual, por así decir. Yo le dije, mira, la vida cristiana es como tú, suponiendo que tú eres, vamos a decir, ¿verdad?, panameño, vamos a usar uno que no hay aquí. Tú eres panameño, pero vives en los Estados Unidos y vas a guerra a tu país. Hay algo que van a ver en ti, que te van a conocer seguido, porque te conocen que eres panameño. Tienes un uniforme de otro país, de otra ciudadanía, pero fuiste a pelear a tu propio país. Pero fíjate que esa guerra, lógicamente, viéndola al punto de vista espiritual, es para salvar. Pero ellos te distinguen como enemigo, porque tienes un uniforme diferente. Pero esa persona no sabe que el soldado es uno de ellos. Entonces, el ejemplo aquí es el siguiente. Cuando recibimos a Jesús, que comenzamos a decirle que no a nuestros familiares, invitaciones que no tienen nada que ver con la palabra, nos ven como enemigo. Entienden, dice, tú eres de los míos, pero te veo como que ya no eres el mismo. Te ven como si fuera enemigo. Pero debemos soportar la aflicción y seguir. Ahí es donde hacemos la voluntad de Dios. Porque el fin es salvarlo a ellos. Siempre uso el ejemplo de cuando un salvavidas saca a uno que se está ahogando. El que se está ahogando está tirando de todo, galletas, trompadas y de todo, pero es porque se está ahogando. No es que quiere golpear a nadie, es que está en una condición que no le queda de otra. Y el que lo está salvando tiene que aguantar todos los golpes para poder salvarlo. Así es la vida cristiana. Andar en el Espíritu, hermanos, es totalmente estar dispuestos a sufrir en la carne, hacer morir lo terrenal. Y ahí es donde el Espíritu va a ir recobrando el poder. Por eso dice el texto, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cómo andamos en el Espíritu? La distinción la hacemos por el conocimiento de la palabra. Si me voy por aquí, voy a ver a mis amigos que me ofrecían droga. Y siento irme por aquí. ¿Cuál es el Espíritu? A la derecha. ¿Cómo yo sé eso? Porque la palabra me lo dice. Cuando hago cosas o tengo un sentir, debemos de poner a un lado el beneficio personal y poner sobre todo, ¿qué? La palabra de Dios, para saber qué es Dios. Dios nunca va a contradecir su palabra, es imposible.
Hay gente en iglesias que se sienten comprometidos con los que sirven allí, aunque rompan la Biblia. Sí, yo sé que la palabra dice eso, pero es que lo conozco de 30 años ya, ¿y cómo le voy a decir? Y qué sé yo. Y se comprometen, o comprometen la palabra. Fíjense lo que dice el 17. Porque el deseo de la carne es contrario al espíritu, es contra, o sea, es blanco y negro, ¿verdad? Dice, y el del espíritu, o sea, el deseo es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, son decisiones contrarias. La carne te dice roba, la palabra te dice no robes. La carne te dice miente, la palabra te dice no puedes mentir. La carne te dice inmoralidad sexual, la palabra te dice pureza y santidad. Es contraria, totalmente. Y dice, se oponen entre sí, y dice luego, me llama la atención este verso, siempre lo leo y siempre me ministra, porque dice, para que no hagas lo que tú quieres, para que no hagas lo que tu corazón te pide. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren, vamos a hacer un ejemplo de ilustración para entender. Todo lo que viene a nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que sucede frente a nosotros, Dios en su eterna sabiduría, ¿verdad?, permite que atravesemos todo eso. Por ejemplo, cuando usted se va de aquí, su vida está en constante movimiento, aunque usted esté sentado, porque el tiempo avanza. Usted está ahora mismo avanzando de manera espiritual, aunque esté sentado. ¿Entienden esa parte, verdad? Todo lo que viene a nuestra vida trae dos propuestas, una de la carne, otra del espíritu. Una para vida, otra para una maldición y otra para bendición. Una para perdición, otra para salvación. El Señor dijo, he aquí yo pongo delante la vida y la muerte. Escoges tú la vida para que vivas. Entonces, la vida, vamos a ponerla así. Si usted ve un videojuego, usted está sentado en una silla, por ejemplo, de carros. Si usted nota, se da cuenta, el carro no está avanzando, el carro está ahí parado. Lo que está viniendo es, la imagen se ve como que está, pero se ve como una ilusión, como que el carro está avanzando. Pero el carro no se va para ningún lado, solamente hace así. Y usted está jugando y el juego trae los mundos y las ciudades, etcétera. El trabajo del jugador es que por el control esquivar los obstáculos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la vida trae obstáculos, la vida trae decisiones, la vida trae muchas bajas y altas. Nosotros siempre, por medio del control del espíritu, si quieren verlo como el videojuego, debemos esquivar todo aquello que es contrario a lo que la palabra de Dios dice, y es eso lo que nos ayuda a saber que estamos en el camino de Dios. No sé si me di a entender. Y ahí es donde sabemos que somos guiados por el Espíritu, gobernados por la palabra. Porque no es que el Espíritu te dice de manera literal, te agarra por la mano, sino la palabra primeramente comienza a ministrar tu mente. Lógicamente dice, ay, recordé lo que dice la palabra. Pero hay momentos que el Espíritu te lo va a decir, y tú vas a decir, sentí que Dios en ese momento me habló. Fíjense lo que dice el verso 19. Bueno, al final del 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo qué? Ahora, ¿qué significa no estáis bajo la ley? Que en el día del juicio, no tendremos en el libro de las memorias malas obras, porque las obras que hicimos eran espirituales, y en las que nos equivocamos por la confesión, la sangre nos lavó. Y por eso Dios, por gracia, nos da galardones, hermanos, por lo que el Espíritu hizo en nosotros. ¿Se puede imaginar eso? Recibiremos un pago que no nos ganamos. Cristo se lo ganó. Y el verso 19 dice, y manifiestas, aquí va a ser una distinción para terminar ya. ¿Qué es lo que es la carne y qué es lo que es el Espíritu? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio. Todo lo que yo mencione, véalo espiritual y también literal. Adulterio espiritual, o sea, podemos adulterar espiritualmente y también físicamente. Fornicación, eso hasta con el pensamiento fornicamos. Inmundicia, lascivia, idolatría. Antes de seguir leyendo, yo sé que usted va a leer textos allí que usted dice, ese soy yo. Segurito algunos. Pero por eso la serie se llama Camino a la Madurez. Mientras estamos practicando la vida espiritual por la palabra y guiados por el Espíritu, muchos de estos deseos de la carne van a ir muriendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu también
hace la operación de la regeneración. Cambia nuestra naturaleza de carne a espíritu. Dice contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que dice, todo lo que se parezca a esto, todo lo que se parezca, dice acerca de las cuales os amonesto, que como os lo he dicho antes, que los que practican. Ahora, hay una diferencia entre pecar practicando la justicia, nos equivocamos, que practicar esto, hacerlo una práctica, algo normal. Dice, los que practican, ¿le está hablando a creyentes? muy obvio. Dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora va a ser la distinción de cómo saber que andamos en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es brincos, saltos, escalofríos, lágrimas. Ay, no, creo que... Parece como que dice eso, ¿verdad? Escalofríos, revoloteos, baile, salsa, merengue. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero que vean lo que sigue. Aquí va a hablar ahora del deseo del corazón. Pero los que son de Cristo, ¿dónde leímos la palabra son? ¿Se acuerdan de Romanos? Los que son, los que han decidido en su corazón seguir a Cristo, han crucificado. Miren, este verso 24 es importantísimo. Si usted ha dicho en su mente, yo sigo a Cristo por encima de todo. Ahora, el usted decir eso no está confiando en sí, está decidiendo. Y ha decidido confiar en Él, pero ya tomó una decisión en dirección a Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, sufra lo que sufra. Esto es lo que significa ser de Cristo. Aunque me dé lo que yo le estoy pidiendo todos los días, aunque no me lo dé, seguiré derecho. Por eso dice el texto, han crucificado. ¿Qué quiere decir? Que al yo decidir hacer lo que Él dice, ya decidí ignorar todos mis deseos. Por eso dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pasiones, oigan bien, es el deseo intenso que mueve la voluntad. Deseos son los deseos impulsivos de la carne o humanos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. ¿Por qué lo exige? Si ser cristiano es algo automático, no nos lo pone como mandamiento. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vieron la conexión? Si nacimos de nuevo en el Espíritu, también tenemos que andar en el Espíritu. Pero fíjense lo que dice, y quiero terminar con el último verso. Lo que va a decir a continuación está hablando de un deseo escondido que solamente Dios puede ver en tu corazón. Y esto es peligroso, porque dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Por qué está eso allí? Porque es un pecado escondido que no se ve siempre. Podemos jactarnos de lo que Dios hace con nosotros y decir, yo soy espiritual y el Espíritu me mostró, qué sé yo. La vanagloria es todo aquello que hacemos para nuestra propia reputación en este caso, nuestro propio deseo. Y luego dice, irritándonos unos a otros. Lógicamente la vanagloria trae competencia, ¿verdad? ¿Quién es mejor? Envidiándonos unos a otros. La carne, hermanos, la envidia es contrario al segundo mandamiento. ¿Qué es envidia? Es querer todo lo que tu prójimo tiene y que él no tenga nada y tú todo. ¿Qué es lo contrario? El amor. Amar a esa persona sobre todo. Para poder amar a alguien, y ahí concluimos, hay dos cosas aquí que es la guianza del Espíritu. Yo sé que muchos de los que están aquí están batallando con cosas que ya saben que Dios le ha hablado y están todavía diciendo, es un proceso. Le quiero decir algo en el amor del Señor. Cuando posponemos la obediencia de Dios, no podemos decir, soy de Cristo. En otras palabras, los que son de Cristo. Ahora bien, ¿a qué me refiero para que no se vayan con miedo a la casa? Si usted está en la batalla todavía, Dios me habló que tengo que hacer esto, y usted lo pospone, y dice que es un proceso, y que algún día lo voy a hacer, todavía no ha decidido, y mucho menos crucificado, sus pasiones y deseos en la cruz. Pero, aún usted diciendo, ya determinantemente decidí seguir a Cristo,
entonces sí se entiende que es un proceso que el Espíritu tendrá en tu corazón y en el mío. Pero debemos de tomar la decisión de a quién vamos a seguir. El Espíritu está dispuesto, dice, pero la carne, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, siempre, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí conocen gente en iglesias que usted se ha preguntado, esa persona se ve que es una gente de Dios, pero no entiendo por qué está ahí todavía? Levante su mano. 1, 2, levante su mano, levántela por favor. Si alguien, yo sé que tú también, 1, 2, casi la mitad, ¿verdad? ¿Por qué pregunté eso? Porque es ahí donde nos confundimos. Confundimos la personalidad de esa gente que te dice, yo amo a Dios y yo voy a la iglesia y yo quisiera agradar a Dios, y se le expuso la verdad y todavía sigue detrás de falsas doctrinas. No nos dejemos engañar por apariencias externas. Hay gente que parece muy noble, pero su fin interno es otro. Yo conozco gente que se me hace difícil creerlo, que los oigo hablar y me dicen, pastor, yo quiero agradar a Dios con mi corazón. Mira, ayer orando el Espíritu me habló, ¿verdad? Y yo estoy para asistir a la persona. Y le digo, pero la palabra dice eso. Sí, yo sé, pero pastor, es difícil. O sea, se entiende que la vida cristiana es difícil. Yo me estoy refiriendo a la decisión de hacer la voluntad de Dios. O sea, yo no soy perfecto ni usted, pero decidimos ir en dirección a Dios. Y usted se dice, pero lo que está diciendo coincide con la Biblia, pero lo que está respondiendo con su corazón no. Así vamos a ver mucha gente, hermanos, mucha gente que parece que quieren agradar a Dios, pero no. Hay una historia de una persona que vino a la iglesia buscando ayuda. Y la persona me dijo, mira, la iglesia que estamos, donde estamos, ¿verdad? Nos han quitado hasta los anillos y todo, ¿verdad? Estoy ejemplificando para no ser tan directo en lo que me dijeron. Nos han quitado todo. Pero no sé, ¿verdad? Hay algo que me tiene allí y hay que respetar eso. Uno no sabe. Es que me da pena por el pastor, porque es que yo he estado ahí 25 años. Ahora bien, ¿quién es el único que convence a toda verdad? Pero nos sentimos más comprometidos con el hombre que con Dios. Y la palabra nos dice que cuando vemos este tipo de personas, huye. A veces nos vienen preguntando, pastor, ¿qué hago? No, tú tienes que decidir. Yo no te voy a decir. Yo no soy el Espíritu Santo. Está claro lo que tiene que hacer. Pastor, me duele la cabeza, ¿me bebo la pastilla o la boto? ¿Qué usted diría? No, en serio. Está obvio. Y vienen donde uno, como para ver si le decimos, no, quédate ahí, que Dios es bueno. Ahora, yo entiendo que ninguna iglesia es perfecta, pero iglesias donde no están predicando, te están robando el dinero, te están profetizando cosas que no son bíblicas, ¿qué buscamos allí? Yo sé lo que buscan, una promesa que un profeta le dio y le dijo que si se mueve, no recibe la bendición. Ese es el problema, hermanos, de no conocer la palabra y no ser dirigidos bíblicamente por el Espíritu de Dios. No debemos de creer cosas que un hombre dijo. Siempre se lo digo, no confíen en mí. Usted mismo mire la palabra. Lo leímos en Primera de Juan. Traeremos una tercera parte porque este tema deja muchas preguntas. Amén. Vamos a ponernos de pie, creo que hasta ahí está bien.